Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí en una transmisión más de la página La ENA ACIDC. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos una invitada muy especial, es la doctora Tania Campos, docente de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y nos va a acompañar durante 3 martes consecutivos con conferencias sobre metodología social cualitativa. Hoy tenemos la primera conferencia que se titula Fundamentos epistemológicos. Y bueno, pues esperemos que la aprovechen, que les guste. Está abierto el chat para todas las preguntas. Y bueno, muchas gracias. Le doy la palabra al doctor Carlos Dávila para presentar a nuestra invitada. Una disculpa por no estar en un lugar más cerrado y con menos ruido de viento. Eh, Me toman camino a Xochitl, pero bueno, Tania, tú sabes que tenemos ya décadas de coincidir en la escuela, primero como compañeros, aunque tú eres de una generación, una solamente generación más arriba que yo, pero nos tocó vivir una ENA de los años 90 bastante agitada, convulsa, interesante, con debates muy hondos de gran calado. Y bueno, Tania, siempre he respetado mucho el trabajo docente que ejecutas. Sé que una buena parte de los estudiantes están siempre muy al pendiente de tus locuras, de tus propuestas, de una cantidad de cosas que te hacen ser quien eres y eso lo valoramos muchísimo. Gracias, es tu casa y que sean 3 muy buenos martes. A mí me toca, Tania, leer tu semblanza. Tania es antropóloga, escritora y dramaturga, egresada de la licenciatura en antropología, donde ha impartido clases desde que se tituló como etnóloga. Es maestra y doctora en ciencias antropológicas por la UNAM. Además de la ENA, ha impartido cursos y talleres de metodología, principalmente en el IPN y en la UNAM, así como en diversas instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Actualmente Tania imparte clases también en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda. Y pues me tocó coincidir cuando yo coordiné la licenciatura en etnología, porque llegó con nuevos cursos, nuevas propuestas justamente para esta materia obligatoria tan compleja de métodos y técnicas de investigación etnográfica, tanto en su primer curso como en el segundo. Y bueno, en tiempos donde es muy complicado hacer trabajo de campo, salir, registrar, etnografiar, seguramente Tania tendrá muchas cosas que decirnos. Yo recojo las palabras de Blanca Cárdenas, por favor, en el chat, todas las preguntas, todas las sugerencias, todos los debates, porque van a ser 3 martes muy intensos. Tú tienes una frase, Tania, que muchas estudiantes, sobre todo compañeras, repiten, ¿no? Que la ventaja de ser intensa o intenso es justamente que no se toman la vida con medianía. Así que sea mucha intensidad, sabes que te quiero mucho, mucha pila y pues vaya, que ahora hable la experiencia de Tania. Un abrazo para Blanca, un abrazo para Tania, aquí seguimos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Bueno, pues cuando me invitaron, la verdad es que de una dije que sí, porque para mí la ENA es más que mi casa, es un compromiso, es un deber y es una obligación. Y bueno, no lo dudé para nada. Me gustó también que sean 3 conferencias abiertas a todo público, porque estoy absolutamente convencida de la necesidad de compartir el conocimiento. Yo creo que el conocimiento es un bien público, o tendría que ser un bien público. Se genera colectivamente, como veremos, pero tendría que afectar colectivamente, afectar en un sentido positivo, por supuesto, ¿no? Aunque no siempre es de esa manera. Entonces, bueno, pues vamos a tener a partir de hoy 3 conferencias, como dijo Carlos, en las que voy a condensar de una manera pues muy rápida, ¿no? Ahora sí que muy condensada, perdón la redundancia, un montón de cosas que doy en mis talleres y en mis clases y que tienen que ver con este concepto de metodología social cualitativa y con la investigación social cualitativa. ¿A qué le llamo yo investigación social cualitativa? A, Al conjunto de propuestas de formas de generar conocimiento que parten de una manera distinta de entender la ciencia
o el conocimiento científico. Pero bueno, vamos por partes. También en estas conferencias, lo digo desde ahora, voy a intentar ser muy, muy simple en mi forma de explicarlo. No voy a, intentaré no aludir tanto a autores, no darles citas, o sea, hacerlo como menos académico para volverlo accesible a todo público, porque este tipo de metodología le sirve a la gente para muchísimas cosas, ¿no? Evidentemente para los tesistas ha sido muy importante. Yo me he dado cuenta que les funciona muy bien y académicamente, pues obvio, ¿no? Pero también en la vida cotidiana, cuando nosotros queremos indagar sobre ciertas cosas, nos puede servir muchísimo. Y la metodología no tendría que ser algo tan ajeno como se ha vuelto, ¿no? Porque las clases de metodología suelen ser malas, la verdad, en general, y no es un mal solamente del país, sino en muchas partes. Y la metodología social cualitativa está súper mal entendida, porque de pronto fue como necesario, surgió la necesidad de empezar a buscar información cualitativa y analizarla, pero se ha seguido haciendo en el marco de una manera de entender la investigación que no privilegia lo cualitativo, sino todo lo contrario, lo cuantitativo. Entonces se enseña más bien a utilizar técnicas para obtener información cualitativa, no a plantear un proyecto de investigación cualitativamente. Quiero dejar claro desde ahora que no existe un pleito entre las técnicas cuantitativas y cualitativas. Podemos utilizar ambas perfectamente en un proyecto cuando es pertinente. De hecho, lo hacemos muchas veces. El problema no son las técnicas, sino desde dónde planteamos las investigaciones, cuál es nuestra postura con la investigación. Por eso, la primera de estas conferencias, que es la que a continuación daré, si no es que ya la empecé, eh, tiene que ver con los fundamentos epistemológicos. ¿Qué son los fundamentos epistemológicos? Pues por ponerlo de una manera muy sencilla, las ideas más básicas, los conceptos más básicos de cómo consideramos que se construye el conocimiento o que arribamos al conocimiento que llamamos científico. Y hay muchísimas, no, las que voy a tratar ahora son pocas, realmente porque es poco el tiempo que tenemos y prefiero mostrar o desarrollar bien cada idea en lugar de dejarlo como muy, muy superficial, ¿no? Entonces te pido por favor, Blanca, que pongas la presentación para empezar como paso a paso. Yo la muevo, ¿eh? Sí, ya. Vamos a ver si logro moverla. No está pasando la diapositiva. No, no está pasando, ¿verdad? No, no se logra. No. A ver. ¿Está en pantalla completa en tu computadora? Uh-huh. A ver, tal vez si quitas la función de pantalla completa. Uh-huh. A ver, déjame ver. Nos ha pasado otras veces. Vamos a ver. Uh-huh. ¿Ahí se logra o no? Lo vemos solo muy pequeño. Tal vez podrías ampliar el zoom. Uh-huh. Por eso lo... Sí, yo sé. Uh-huh. Quitar el cuadro de abajo de notas, cosas que nos amplíen la pantalla un poco. A ver, me pones en un predicamento. Déjame ver si al Ya, hacerlo así, ahora lo ahí vemos. pasa, ¿no? Perfecto. Ahí. Bueno, fundamentos epistemológicos, metodología social cualitativa. Vamos a empezar por lo más básico. Lo que llamamos conocimiento científico está en el marco de un paradigma. Es decir, no llamamos conocimiento científico a cualquier cosa.
¿Cómo decidimos qué es conocimiento científico y qué no es conocimiento científico? Es una discusión desde hace muchísimo tiempo. Pero las academias o los conjuntos de científicos han llegado, digamos, a un consenso. Esto de llegado a un consenso es bastante relativo, porque en realidad hay una imposición de una manera de entender el conocimiento, la generación de conocimiento. Bueno, entendido esto, o sea, entendido que lo que entendemos por conocimiento científico es algo que esté en el marco de un paradigma, pues lo lógico es preguntarse, pues, ¿qué entendemos por un paradigma o qué es un paradigma? La palabra paradigma se utiliza mucho y se utiliza mal, ¿no? Como que es de estas palabras que nos adornan, pero que de pronto no tenemos tanta claridad respecto a su significado. Un paradigma no es como muchas veces se utiliza un ejemplo, a pesar de que en las definiciones que se puedan buscar van a encontrar que se utiliza la palabra paradigma para referir a un ejemplo. En realidad, un ejemplo puede ser paradigmático, es decir, no es sinónimo de ejemplo. Más bien se refiere a un modelo o a una manera de hacer las cosas, ¿no? Proviene del latín, es un vocablo latín, y como les digo, tiene que ver con la palabra modelo. Pero para la ciencia, que es lo que a nosotros nos interesa, de manera muy simple podemos decir que un paradigma es el conjunto de ideas, leyes, límites, pues conceptos que la academia utiliza para determinar cómo son las reglas de la generación de conocimiento, ¿no? Y Kuhn, que es quien habla de las revoluciones paradigmáticas y de cómo cambian estas ideas y cómo se impone un paradigma a otro y demás, pues lo definió como el conjunto de realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. ¿Por qué nos interesa esta definición? No me interesa abundar en ella, solamente me interesa que se entienda que no existe un solo paradigma, que hay un paradigma hegemónico, es decir, el que ha ejercido el poder durante muchísimo tiempo, que es el que ha determinado cómo entendemos la generación de conocimiento. Ese paradigma, que es el que nos enseñan en la escuela, es con el que nos hemos formado todos, es el paradigma explicativo, también conocido como positivismo, aunque a mí me parece un poco una injusticia seguirle llamando positivista, porque el positivismo al que refiere ese nombre es al positivismo del siglo XIX, y sigue habiendo positivismo, y no es el mismo del siglo XIX. Entonces, pues sí, sería injusto, o me parece a mí injusto, y me parece que brinda poca claridad cuando le llamamos positivismo. Por eso a mí me ha dado por llamarlo explicativo, ¿no? Que refiere a, pues, al propósito que tiene esta manera de generar conocimiento, que sería explicar la realidad, ¿no? Entonces hay una serie de cosas, de fundamentos epistemológicos en los que se basa este paradigma explicativo y que todos nosotros, sin darnos ni cuenta, reproducimos en nuestra manera de entender el conocimiento científico y de hacer investigación cuando la hacemos o en nuestras clases, pero además se filtra a la vida cotidiana, ¿no? Eso ahorita lo explico como con mayor detenimiento. Uno de los presupuestos o uno de los fundamentos, perdón, que a mí me parece que es central en este paradigma explicativo es el presupuesto de objetividad. Es decir, consideramos, o ese paradigma explicativo, y a nosotros, todos nosotros nos han enseñado, que el conocimiento científico tiene como característica ultra valiosa ser objetivo, ¿no? Se supone que nosotros generamos conocimiento y para que sea digno de llamarse científico, estamos generando conocimiento objetivo. Pero entonces habría que preguntarnos qué es la objetividad y si la objetividad es
qué es, o sea, si alcanzamos a tener objetividad nosotros sujetos, ¿no? El presupuesto de objetividad supone que la persona que conoce, es decir, el sujeto cognoscente, la persona que hace la investigación, en este caso, por ponerlo simple, o cualquier indagación, no tiene que ser una investigación formalizada, presupone que se encuentra fuera de la realidad o que tiene, fuera de la realidad que estudia, me refiero, ¿no? No fuera de la realidad de lo que era. O que tiene formas y estrategias de salirse de esa realidad que estudia, de hacerse ajeno, de extrañarse, para poder dar cuenta de esa realidad de manera objetiva. Pero entonces ahí tenemos varios problemas. Y es que en tantos sujetos, nosotros, sobre todo en las ciencias sociales, no me voy a meter a la discusión de las ciencias no sociales, ¿no? A nosotros nos ponen el apellido un poco porque no nos consideran tan científicos. Y hay a quien le ofende, a mí me parece hasta una ventaja frente a la investigación social cualitativa y al paradigma del que les voy a hablar después. Pero este supuesto de que estamos fuera de la realidad que vamos a estudiar o que podemos sustraernos a ella, pues no está tomando en cuenta que nosotros, sujetos sociales, en realidad formamos parte de la realidad social que estudiamos y que difícilmente podemos sustraernos a ella porque el propio ejercicio investigativo es una actividad social, ¿no? Es un fenómeno social que es estudiable, por eso hay epistemología. Por supuesto, estos son posturas o posicionamientos no comprobables. Es decir, si quieren que lo ponga en términos muy simples, aunque me meta luego en problemas, podríamos decir casi que son creencias, ¿no? Es decir, los investigadores creemos que tenemos una postura respecto a nuestro ejercicio investigativo en el que creemos y no tenemos manera de probar ni este postulado de que podemos salirnos de la realidad que estudiamos ni que no podemos salirnos, ¿no? Es una postura que nosotros decidimos en algún momento cuando bien nos va, en el caso de los cualitativos, porque cuando no, pues simplemente crecimos con eso, nos enseñaron eso y lo damos por hecho. Y hay poca discusión sobre este asunto de la objetividad. Les decía hace rato que estas ideas se filtran a la vida cotidiana, o sea, no se quedan nada más en el ámbito científico. Y un ejemplo clarísimo es este asunto de la objetividad, ¿no? Cuando hablamos con otra persona y tenemos una discusión, por ejemplo, o puntos de vista encontrados, basta que la otra persona nos diga, es que tú eres muy subjetiva para que uno ya se tire a morir, ¿no? Ha vencido. Como si el otro no fuera subjetivo también, ¿no? En realidad la subjetividad se le ha dado una carga negativa, pero la subjetividad refiere única y exclusivamente a nuestro ser sujeto, ¿no? Y siendo sujetos, nosotros pues damos cuenta de la realidad a través de nosotros, de tal manera que eso de la objetividad, pues, quién sabe, ¿no? Después viene otro fundamento del paradigma explicativo que es la demostración. Es decir, nos han enseñado que para generar este conocimiento que entendemos como científico, según ese paradigma explicativo, tendríamos que demostrar, ¿no? Hacer un ejercicio de demostración. ¿Y cómo se hace la demostración? A partir de la experimentación. Y no de cualquier experimentación, de una experimentación controlada que podemos hacer varias veces y que nos va a otorgar el mismo resultado reiteradamente, con un pequeño margen de error que podemos ahí anotar y que es donde está la trampa, diría yo, ¿no? Porque entonces borramos, ¿no? Ah, pues no es tan exacto, pero sin meternos en muchas discusiones al respecto, para nosotros, para las ciencias sociales y en específico, bueno, no sé si en específico, pero a mí me interesa particularmente la antropología, nuestro objeto de estudio tiene características que imposibilitan esta demostración.
no podemos experimentar, básicamente. No podemos hacer experimentos que obtengan el mismo resultado. Primero por un asunto ético, ¿no? Se supone que no podríamos hacerlo porque pues tratamos con personas y que no es ético hacerlo. Pero se ha hecho. O sea, olvídense de la ética, ¿no? Se ha hecho y de todos modos no se obtienen los mismos resultados, reiteradamente. Porque los seres humanos somos muy complejos para que esto suceda. Y a pesar de que sí hay ciertos pues trabajos y análisis cuantitativos que nos permiten hacer predicciones y demás, la verdad es que nunca van a ser lo suficientemente exactas como lo solicitaría la demostración científica. De hecho, yo podría decir que el avance científico y que la generación de conocimiento tiene que ver con que los científicos muchas veces no le hacen caso a esta camisa de fuerza que es el paradigma explicativo. Porque si le hicieran caso así a pie juntillas, probablemente ya hace mucho tiempo que no hubieran podido seguir generando conocimiento, que es lo que le ha pasado a las ciencias sociales. Ahorita vamos a ver por qué. El tercer fundamento del que me interesa hablarles es la simplificación. Es decir, se parte de la idea de que para entender la realidad que nos ocupa, la realidad social, en este caso, tendríamos que simplificarla. Y esto lo hacemos de dos maneras básicamente. O generando conjuntos donde no necesariamente los hay, ¿no? Es decir, juntando cosas y nombrarlas de una manera para generar un conjunto que en la realidad no necesariamente está. O recortando pedacitos de la realidad y eliminando la vinculación que tienen con los otros pedazos de la realidad, porque la realidad social es compleja, ¿no? Para ponerles un ejemplo, podemos ver cómo hay investigadores panmayistas e investigadores que están en contra del panmayismo. ¿Esto qué quiere decir? Hay investigadores que analizan, estudian una cosa que han llamado los pueblos mayas y pusieron allá adentro a un montón siguiendo una serie de criterios para generar un conjunto, mientras que hay otros investigadores que dicen no, ese conjunto es arbitrario y hay que ver las especificaciones de cada uno de los pueblos que metimos allá adentro. Las dos cosas existen en realidad. Si lo piensan bien, tiene que ver con cómo abordamos nosotros la realidad, cómo decimos, cómo decidimos nosotros que vamos a observar esa realidad, si generando un conjunto o si vamos a recortar en un pedacito de esa realidad y nos vamos a centrar en sus especificaciones. Pero como la realidad social es compleja, puede ser las dos cosas a la vez y de hecho es las dos cosas a la vez. Espero estarme explicando ahorita en las preguntas. Podremos discutirlo o podré explicarme mejor. El cuarto fundamento del paradigma explicativo que me interesa a mí destacar es la explicación, es decir, este propósito de explicar la realidad. El paradigma explicativo, como su nombre lo indica, tiene toda su motivación en poder dar explicaciones de la realidad. Y una explicación, finalmente, tiene una carga muy grande de definitividad. A pesar de que digamos, no, pero todos sabemos que puede cambiar y demás, la realidad es que una explicación tiene un peso como de definitivo, ¿no? Y que nos cuesta mucho trabajo cuestionar. Y que de pronto parece que hay descubrimientos, entre comillas, análisis o develaciones que no se pueden contradecir, que no se pueden cuestionar, porque es la mismísima explicación que tú tienes que seguir manejando, ¿no? Y finalmente tenemos la neutralidad, que para mí personalmente es una de las cosas más importantes en las que yo me enfoqué cuando empecé a dedicarme y decidí tener una postura distinta frente a la generación de conocimiento, eh, que ahorita les cuento cómo sucedió, pero lo que pesó más fue la neutralidad. O sea, en esta idea del conocimiento científico desde el paradigma explicativo,
con la objetividad y la demostración y todas estas cosas, en el fondo, bueno, no sé si en el fondo, pero tiene implícito o lleva implícito la idea de que podemos generar conocimiento neutral. Y en nombre de esa neutralidad se cometen muchas injusticias. Y pues será por personalidad, por compromiso, porque mi formación es como antropóloga, ¿no? Y de la ENA, que tiene también un peso, me parece, distinto en cuanto a esto, aunque no único, por supuesto. Pues a mí me pesaba muchísimo esta idea de que podíamos hacer investigaciones de realidades muy cruentas y muy terribles sin tener una postura al respecto, siendo neutrales, o que esta pretendida, en nombre de la pretendida objetividad, ¿no? La antropología es una disciplina que carga con muchos pesares, pues en este sentido, aunque también tiene muchas virtudes, pero definitivamente la neutralidad es algo que me parece hasta utilizada, ¿no? Eh, por grupos de poder para justificar cosas injustificables. Todo eso está dentro del paradigma explicativo, es decir, dentro de la manera en la que nos han enseñado que tenemos que investigar y ese famoso método científico que nos mal enseñan en la secundaria y en la prepa. Y digo mal enseñan porque de verdad conozco poquísima gente, incluida yo, que haya aprendido siquiera bien el método científico, ¿no? De hecho, ese es uno de los problemas que se arrastran en la escuela, ¿no? En la ENA y en muchas otras escuelas, yo diría que en todas, ¿no? Llegamos a las tesis, llegamos al momento de la formación como investigadores, porque la realización de una tesis es eso, es un recurso pedagógico, es un recurso de enseñanza, ¿no? Y los directores no dirigen, los asesores no asesoran, los lectores no leen y en realidad poca gente puede enseñarnos a investigar, porque no es lo mismo investigar que enseñar a investigar, son dos cosas diferentes. Y por eso es que también las clases de metodología muchas veces se le dan a los maestros simplemente, o se asignan a maestros simplemente porque saben investigar, pero que sepan investigar no es garantía de que sepan explicar cómo hacen la investigación. De hecho, muchos investigadores hacen investigación y la hacen bien, pero casi intuitivamente, ¿no? O con un conocimiento que van adquiriendo a través de los años en la práctica, pero no porque las materias de metodología les hayan enseñado realmente a hacer investigación. Entonces, bueno, pues les cuento cómo fue que yo me encontré con todo este cuestionamiento al paradigma explicativo y qué fue lo que hizo que yo me dedicara ahora a dar talleres y cursos y clases de metodología, a veces cobrando, a veces gratis, no me importa, para mí es como algo que yo tengo que hacer por, por, por cómo llegué, pues, ¿no? Resulta que yo estudié etnología en la ENA, eh, cosa de la que me siento muy orgullosa y muy feliz. Me parece que recibí una formación en lo teórico verdaderamente impecable, en serio. O sea, creo que sí tuve maestros y que considero todavía mis maestros que tenían muchísimo que aportarme en ese sentido. Y creo que también en la práctica, en el campo, en el trabajo de campo, porque a mí me tocó hacer trabajo de campo durante meses, ¿no? Eh, también tuve una buena formación. Sin embargo, me parece que no tuve una buena formación en metodología como tal, ¿no? Y más que metodología, en epistemología, o sea, en pensar cómo producimos conocimiento desde la antropología, en reflexionar sobre nuestro quehacer antropológico. Yo pienso que las clases de métodos y técnicas tienen que ser clases en las que haya una reflexión profunda sobre nuestro quehacer, más que la enseñanza de técnicas, porque para las técnicas hay manuales, no es difícil aprender eh, a implementar técnicas para la obtención de resultados. Lo que es más difícil de encontrarse es cómo hacer un proyecto de investigación, cómo plantearlo,
desde dónde plantearlo, por qué cada sección es lo que es, por qué lo haces de esta manera, qué es pertinente, qué no es pertinente. Todo eso no nos lo enseñan. Y todo eso está vinculado con una reflexión profunda del quehacer antropológico, por lo menos desde mi perspectiva. Entonces, cuando yo salí de la ENA, hice una tesis y la hice pues como la hacemos la mayoría, ¿no? Lo mejor que pude, que tampoco sé si fue lo mejor que pude, la verdad, pero pues no con mucha noción, o sea, un poco como pues cuando te dicen, pues haz una hipótesis y pues ni sabes bien qué es, ¿no? Y pues te la avientas, marco teórico y te quedas de a 6 y pues medio lo haces, ¿no? Y, y haces lo que te es posible hacer con esas herramientas. Y bueno, salí de la escuela. Cuando entré al posgrado, eh, entro a la maestría y pasa una cosa muy curiosa. Yo planteo un proyecto de investigación pues como sabía, entre comillas, ¿no? O como ignoraba que debía hacerlo. Y planteo que voy a hacer una investigación sobre el pluralismo médico en la Sierra Alta de Hidalgo, en específico en una localidad que se llama Santa Mónica Maxtla, donde conocida en la Sierra Alta como Pueblo de Brujos, es un lugar donde todo el mundo ejerce de una u otra manera la curación. Y es un lugar que yo conozco también desde niña, porque mi abuelo, que era maestro rural y que curaba también, eh, pues me llevaba a su pueblo, que es Santana Tenguistengo, que está a 4 kilómetros de Santa Mónica, y a Santa Mónica, donde él fue maestro de muchas generaciones. Entonces, pues yo desde niña iba a Santa Mónica y a mí desde niña me hicieron de todo, o sea, limpias, infusiones, barridas, bueno, a mí me han hecho de todo en ese sentido curativo, ¿no? Y de prevención y de todo el temazcal y entonces. Entonces, yo dije, bueno, voy a hacer mi tesis de maestría sobre pluralismo médico. O sea, voy a mostrar que hay pluralismo médico. Fíjense la barbaridad después de lo que les acabo de contar, si yo ya lo sabía desde niña, ¿no? Si para mí era algo cotidiano ir a Santa Mónica y saber que todos ejercían un cierto tipo de curación y que había marianos trinitarios y que había herbolaria y que había el huesero y que había la que hacía masajes, pero también que hay una clínica de medicina institucional, de medicina alópata, del IMSS, pues, eh, que siempre ha funcionado muy bien, siempre, desde que yo me acuerdo, porque hay una enfermera ahí que es de la propia localidad y que se encarga de, o sea, es el enlace entre los médicos que llegan como pasantes a hacer su servicio ahí y su gente, ¿no? Y la gente va, o sea, la gente, yo desde niña he visto cómo en Santa Gente utiliza todo, todo. Va a la clínica, va con los trinitarios, va con los otros, a veces lo hace dependiendo del tipo de enfermedad que tienen, ¿no? O sea, a veces lo hacen como complemento, a veces lo hacen como alternativa, o sea, pero está presente todo el tiempo. Y hubo un momento, ya hacia el final de la maestría, cuando yo tendría que desarrollar como pues esta tesis, sí, esta tesis que no era tesis, y entré en crisis, ¿no? Entré en crisis por muchas razones, pero entré en crisis respecto a mi tesis, que eso es lo que les comparto y les interesa, porque de pronto, no sé, como que tuve un momento de honestidad conmigo misma y de pronto dije, pero ¿cómo mi pregunta de investigación va a ser si hay pluralismo médico en Santa Mónica, maestra? Si yo eso ya lo sé, ¿no? O sea, y ya se me había desgastado el argumento que es muy común de, bueno, yo lo sé, pero lo quiero mostrar, lo quiero demostrar, ¿no? Y de pronto a mí me pareció que era absurdo que yo dedicara tanto tiempo de mi vida
y que estuviéramos dedicando tantos recursos públicos a hacer como que hacía una investigación. Porque si el fin último de la investigación es generar conocimiento, pues yo no iba a generar conocimiento, porque no hacía falta una investigación para saber que en Santa Mónica hay pluralismo médico. Y es más, si me voy más lejos, para saber que en muchísimas partes de México y de todo el continente lo hay, que no es raro que hagamos uso de diferentes sistemas médicos. Lo hacemos hasta los doctores, ¿no? Los doctores en medicina me refiero. Tú vas con el nutriólogo y mientras te da todo el rollo de cómo tienes que alimentarte con base en sus estudios de nutriología, de nutrición, trae sus balines, ¿no? Para ayudarle a bajar de peso. O sea, no es raro que hagamos uso de todo. Nos da un resfriado y lo mismo nos tomamos el medicamento alópata que nos hacemos el tecito con limón y con miel y con ajo y demás, ¿no? Entonces, en esa crisis me dio por leer sobre metodología, o sea, como que empecé a investigar, a indagar, ¿cómo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo tendría que plantear las cosas para que fuera una investigación que realmente generara conocimiento? Y pues ahí me metí en un rollo, porque acabé en esto, en lo que estoy ahora, ¿no? Al darme cuenta que el problema era, o sea, que el problema era que yo estaba planteando como una pregunta, no una pregunta, sino un axioma, ¿no? Es decir, una verdad subjetiva de quien investiga. Y eso me llevó a indagar sobre un montón de otras cosas que, pues de las que hablo en mis clases y en los cursos, que tienen que ver con cómo nos enseñaron a investigar. Y entonces hay un montón de, pues no quiero decir mentiras, quizá fantasías, ¿no? Por ejemplo, o fantasías o medio ocultar verdades para que nos funcione el asunto, como por ejemplo creer que no tenemos referentes anteriores a nuestra investigación. Es decir, que nos digan que tendríamos que plantear una investigación aparentemente sin tener conocimiento antes, ¿no? O que cancelen todo el conocimiento anterior que tenemos aparentemente para plantear una investigación con esta idea de la objetividad, ¿no? Y se vincula también con la idea de la neutralidad. Eso no es cierto. Nadie puede hacerse una pregunta sobre algo si no tiene de alguna manera conocimiento sobre ese algo. Es decir, nosotros ni siquiera podemos imaginar algo sin referentes, ¿no? Ese es el caso de los sueños, o sea, uno puede soñar o hacer un alebrije, o ese es un ejercicio que les dejo mucho a mis alumnos, dibujen un ser que nunca nadie haya visto y, invariablemente lo dibujan o con ojos o con patas o con plumas o con pelo, o sea, siempre va a tener un referente de algo anterior, porque nosotros no podemos ni siquiera imaginar algo sin referentes. ¿Cómo entonces vamos a hacer una pregunta de investigación si no tenemos ni idea de lo que estamos investigando? No es cierto, sí tenemos idea, ¿no? Tenemos que tener alguna idea, porque por algo nos interesa. Además, nadie investiga porque sí. Aunque digamos, investigo porque me quiero titular, la elección va a ser algo que tiene que ver con nosotros de una u otra manera. Entonces, ya desde ahí, el presupuesto de objetividad se nos va cayendo, porque, pues como sujeto que conoce, tengo una carga, ¿no? Una carga de axiomas de conocimiento obtenido de otra manera y no necesariamente por la escuela o por la investigación formalizada, porque hay muchas formas de conocer y de generar conocimiento. De hecho, todo el tiempo estamos generando conocimiento de una u otra manera. Y todo eso lo llevamos cuando planteamos una investigación. Entonces, ni es neutral, porque además también sentimos algo, nos interesa por algo, ¿no?
estudiamos algo o porque nos cae fatal o porque nos encanta o porque queremos ayudar o porque nos genera curiosidad, pero nos involucramos de alguna manera con aquello que queremos estudiar. Estamos irremediablemente involucrados, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de darme cuenta de eso y de empezar a leer y a ocuparme sobre eso, decidí hacer un cambio radical en la pregunta de investigación y buscar una pregunta real de investigación, es decir, una pregunta para la que yo no tuviera respuesta. Y ahí me encontré con otro problema. Y es que el paradigma explicativo defiende como si fueran las joyas de la corona las hipótesis, ¿no? Es como que no concibieran la vida sin hipótesis. Es como la defensa absoluta. Y si uno pregunta por qué, pues tampoco hay mucha respuesta al respecto en las ciencias sociales, ¿no? Y las hipótesis, para colmo, las planteamos mal. O sea, no nos enseñan a plantearlas de manera eh, mm, adecuada como para que no nos cierren totalmente el camino investigativo. Pero incluso bien planteadas cierran las opciones que tenemos en el camino investigativo hasta cierto punto. Entonces ya era un problema, porque ¿cómo vas a tener una pregunta de investigación para la que no tienes respuesta si te están exigiendo que tengas una respuesta hipotética? Y yo no tenía una respuesta de verdad ni hipotética, ni siquiera la podía imaginar, porque mi pregunta pasó de ¿hay pluralismo médico en Santa Mónica? A ¿cómo o qué es lo que hace posible que los usuarios de los diversos sistemas médicos que conviven en Santa Mónica Mazpla los regulen? ¿Qué es lo que hace que los usen y los dejen de usar? ¿En qué momentos? Entonces, para llegar a esa pregunta hay que hacer un recorrido de reflexión, le llamamos nosotros reflexividad, para ubicar mis axiomas, es decir, lo que yo ya sabía y que no va a haber manera de que me cambien de idea, porque en realidad para mí es una certeza. La primera de ellas es, hay pluralismo médico en Santa Mónica Mazpla. La segunda de ellas es, hay pluralismo médico a nivel de los usuarios, aunque los sistemas estén peleados. Los usuarios los siguen utilizando independientemente de que al doctor le parezca o no. Hay una clasificación de las enfermedades que explica en parte cómo se utilizan estos sistemas médicos. Eso también es conocido y es sabido. No tenía que hacerlo yo en mi investigación porque para eso hay un montón de gente que lo ha investigado y lo tiene escrito. Pero yo no sabía en Santa Mónica en particular qué era lo que lo hacía posible. Entonces no podía formular una respuesta porque de verdad ni siquiera la podía imaginar. Si yo esos axiomas hacía, digamos, los descalificaba para participar como preguntas o como respuestas hipotéticas, pues no tenía forma de imaginar otra respuesta. Y entonces ahí el conflicto fue, entonces cuando yo no puedo imaginar la respuesta hipotética, ya no puedo hacer investigación. Pues no, al contrario, resulta que es lo mejor que te puede pasar en la investigación. No pasa siempre, casi siempre nos quedamos como en una suerte de no estoy segura y de ahí puedo formular mi pregunta de investigación, pero que te encuentres con una pregunta de investigación para la que verdaderamente no tienes forma de imaginar respuestas hipotéticas es lo mejor que te puede pasar, porque eso garantiza que vas a hallar algo, que va a haber un hallazgo en la investigación. ¿Cuándo? No sé. ¿Cómo? No sé. Pero lo va a haber. Que finalmente es pues el propósito de la investigación, ¿no? Generar conocimiento. Entonces, esto hizo que yo cuestionara todo. O sea, que cuestionara ya no solamente la pregunta de investigación y el uso de hipótesis, sino que empezara a cuestionarme todo mi quehacer investigativo. O sea, de qué se trataba cuando investigaba, ¿no? Y es cuando doy con el paradigma que yo ahora llamo, muy recientemente lo llamo comprensivo. Hasta hace poco lo llamaba interpretativo crítico, porque eh, el paradigma que empezó siendo solo interpretativo, sin el crítico, es, digamos, la respuesta que da
que se da al paradigma explicativo, los contrarios, pues los que dicen, no, a ver, espérate, no, no es cierto, el conocimiento científico no es objetivo. Y aquí tenemos una cosa que para mí es bien importante explicar, porque hay una confusión grande al respecto. O no sé si confusión, voy a conceder, digamos, no voy a ser tan tajante porque me voy a conceder a mí, no crean que a los demás, porque de pronto puede ser otra postura y no necesariamente equivocada, sino otra que no es la mía. Hay quien coloca ahí al posmodernismo, ¿no? Y porque efectivamente son los posmodernos los que hacen este cuestionamiento al paradigma explicativo. Estoy hablando de ahora, porque en realidad esta confrontación de ideas existen desde Aristóteles y Platón. Pero lo que ahora conocemos como paradigma interpretativo son los posmodernos, por ahí de los 70s, a México llegan como por los 80s, que empiezan a hacer estos cuestionamientos, ¿no? ¿Realmente somos objetivos? ¿Realmente el sujeto que investiga no tiene nada que ver en la realidad que investiga? ¿No determina ciertas cosas, pero sí es quien decide lo que se estudia y cómo se estudia? Son quienes ponen las preguntas, ¿no? De quién es el conocimiento, quiénes son autores de este conocimiento, de los textos a los que dan lugar este conocimiento. Bueno, todas estas preguntas, pero lo que yo siempre digo es, los posmodernos, al menos los más conocidos, hacen las preguntas y las llevan tan lejos que se quedan sin capacidad para responderlas, ¿no? Hacen algunas propuestas interesantes, muy interesantes, valiosas, no les quito el valor, pero después salen huyendo, ¿no? Uno de ellos, ahorita no recuerdo el nombre, acaba hasta en el performance, o sea, en otra cosa. Y deja el barco pues ahí como a la deriva. Entonces, las propuestas que ahora son conocidas como de este otro paradigma no son posmodernas. Y para mí es muy importante decirlo porque la teoría de la complejidad, por ejemplo, no es posmoderna. Y porque me parece terrible que a mí, en lo particular, me llamen posmoderna, porque el posmodernismo o estas ideas posmodernas cuando se filtran, como pasa con los paradigmas, a la vida cotidiana y a la gente en general, en el caso del posmodernismo hay una idea que a mí me incomoda mucho, que es la del relativismo ultranza y el individualismo, que acaba siendo la ideología del capitalismo tardío, básicamente, y de la autoayuda y de la superación personal que no supera lo personal. Entonces, para mí es muy importante distinguirlo y decir, el paradigma interpretativo fue el principio de un paradigma que se sigue formando como respuesta al paradigma explicativo y que hace rato ya no es solo interpretativo. ¿Por qué se le decía interpretativo? Porque se decía, o sea, se respondía a los que pretendían la explicación, al paradigma explicativo, se les decía, nosotros en realidad no podemos explicar la realidad, lo que hacemos es interpretarla, ¿no? Pero eso lo decían los posmodernos. Pero tampoco es cualquier interpretación, es una interpretación crítica. Por eso hasta hace poco yo prefería llamarlo paradigma interpretativo crítico, como lo hacen varios autores. Y hace muy poquito decidí que podía llamársele paradigma comprensivo, habría que trabajarlo más como concepto, en alusión a comprender de Gadamer, ¿no? A lo que es comprender como tal, que va más allá de la explicación. La explicación se quedaría simplemente en la descripción, en el reconocimiento del fenómeno, y la comprensión implicaría, después de haberlo descrito, de haberlo reconocido y descrito e interpretado, tendría que tener algún tipo de afectación de entrada en quien investiga. Es decir, si tú empiezas una investigación y la acabas pensando exactamente lo mismo que cuando la empezaste, pues no hay una comprensión del fenómeno. Lo que hay en todo caso es el reconocimiento del fenómeno y la descripción. Cuando hay una comprensión hay un cambio en tu manera de entender ese, así sea
que pienses lo mismo, pero que ahora lo puedas fundamentar mejor o que hayas profundizado en la misma idea, pero hay una afectación, ¿no? En términos generales, ¿cómo responde el paradigma comprensivo o interpretativo crítico a estos fundamentos epistemológicos del paradigma explicativo con el que nos hemos formado todos? A la objetividad respondemos diciendo, no, la investigación no es una actividad o una acción, no tiene como resultado un conocimiento objetivo, sino un conocimiento intersubjetivo. Ojo, no subjetivo, intersubjetivo. Es decir, no podemos ser objetivos porque somos sujetos, pero tampoco se trata de que yo les cuente lo que a mí se me ocurra como sujeto, sino que hay una interacción con otras personas y entonces esas personas también son subjetivas y por lo tanto la construcción que hacemos de la realidad es una construcción intersubjetiva. Respondemos a la necesidad de la demostración en el paradigma comprensivo diciendo nuestras investigaciones no pueden demostrar en términos de experimentación reiterada que dan el mismo resultado, pero sí son rigurosas. No son rígidas, pero son rigurosas. Son dos conceptos diferentes. Y la rigurosidad en la investigación cualitativa implica la recursividad, es decir, son investigaciones que no son lineales, no se hacen de un punto a otro linealmente, sino en espiral. Es un conocimiento que se genera espiralmente. Probablemente todo conocimiento se genera así, pero por lo menos esta es la propuesta y esa es una de las propuestas más importantes de la teoría de la complejidad. Hay que regresar al mismo punto y avanzar y volver a revisar y volver a reflexionar. Es a lo que le llamamos reflexividad y vigilancia epistemológica. Y tienen que tener una característica muy importante, que esto es básico para la metodología. Tienen que ser replicables. Es decir, no es demostrable, pero yo tengo que describir de una manera tan minuciosa mi método que otra persona lo pueda replicar, pueda hacer exactamente la misma investigación. Y no necesariamente va a obtener los mismos resultados, aunque seguramente muy parecidos. ¿Esto qué implica? Pues que en la investigación social cualitativa, que está en el marco del paradigma comprensivo, o que tendría que estar en el marco del paradigma comprensivo, nosotros le damos un peso fundamental a la metodología. Nuestras investigaciones son investigaciones que aportan no solo teóricamente o etnográficamente como descripción del fenómeno y de los lugares, sino metodológicamente, construimos método. Nosotros no tenemos un método dado de antemano como el método científico, tenemos que construir método y cada investigación empieza con construir método. De hecho, yo diría que lo que hace a un investigador, o sea, lo que tiene que saber un investigador para hacer investigación social cualitativa es a construir método. Y para nosotros, el método está desde la elección del tema, desde el inicio de la investigación y hasta el final. Nuestras investigaciones son flexibles, es decir, cambian en el propio, es un proceso, la investigación es entendida como un proceso y ese proceso se mueve, pero damos cuenta de cómo se mueve. No nada más como se nos ocurrió y ya no dijimos qué pasó, lo vamos describiendo para que se vuelva replicable, ¿no? Esta forma de hacer investigación yo creo que tiene mucho que ver conmigo y también me siento cómoda en ella porque por un lado era pertinente mencionar no solo que soy doctora en ciencias antropológicas, sino lo de que soy escritora y dramaturga, porque justamente la metodología y la investigación social cualitativa implica ambos recursos. Implica, por un lado, el orden y la disciplina que requiere la investigación científica y por otro lado, esta capacidad de ser flexible y de ser creativo, ¿no? Que te da muchas veces el arte, no siempre. No quiero decir que tengan que dedicarse al arte para poder hacer este tipo de investigación, pero sí lo aconsejo. O sea, aconsejo que tengan estas dos formaciones de una u otra manera en la escritura, en la pintura, en la danza, porque te abre esta otra parte. Tiene que ser una investigación muy rigurosa, pero en términos diferentes al paradigma explicativo,
y al mismo tiempo tiene que ser muy creativa, porque para construir método tenemos que construir también estrategias y formas de obtener la información y de plantearla y de analizarla y demás, ¿no? Es, pues no sé si llamarle divertido, porque cuando lo digo me vengo en cara de, ay, ¿cómo va a ser divertido esto? Para mí lo es, ¿no? De alguna manera, hacer la investigación de esta manera significó para mí que yo no abandonara la investigación y la antropología, que ya me parecía una camisa de fuerza que me limitaba en exceso, ¿no? Que no me permitía ninguna creatividad, que todo tenía que ser según ciertas reglas que eran inamovibles y que no había ni reflexión sobre ellas, que nunca cambiaban. Entonces, bueno, para mí fue un respiro grande y es como un espacio de libertad, la creatividad de la investigación social cualitativa. A la simplificación, pues respondemos con la complejidad, que eso lo hace magistralmente el mismísimo padre de la complejidad, que es Edgar Morin, ¿no? Que es mucho más fácil leerlo a él que a sus discípulos, ¿no? O sea, es mucho más fácil de entender. Y de manera bien sencilla, sin entrar en pormenores, básicamente la complejidad lo que dice es, si en el otro paradigma, en la otra forma de entender la investigación o la generación de conocimiento sobre la realidad, había que simplificar la realidad, pero la realidad es compleja, pues tendríamos que encontrar la forma de dar cuenta de esta realidad complejamente. Y eso es lo que está intentando hacer la teoría de la complejidad, que, como alguna vez oí que dijeron, pues todavía no es teoría ni es compleja, pero ahí va y es una de las propuestas que yo considero más interesantes a la fecha para abordar desde lo cualitativo la realidad. A la explicación respondemos con la comprensión, como les dije hace rato. Nosotros no buscamos explicar de una vez y para siempre los fenómenos sociales, buscamos comprenderlos, buscamos tener una comprensión profunda de ellos, o o lo más profunda que podemos. Y eso también nos lleva a cuestionar un montón de cosas, ¿no? Como qué estudiamos y por qué nos dedicamos más a estudiar a unos otros que nosotros hacemos otros y no a nuestras propias sociedades, ¿no? Y qué pasa con, bueno, hay un montón de discusiones al respecto, ¿no? Pero no me quiero alargar demasiado porque quiero darles tiempo a las preguntas. Yo había planeado todavía alargarme un poco más, pero creo que valdría la pena entablar el diálogo. Entonces, por último, ¿qué respondemos a la neutralidad? Pues una postura ética, ¿no? Y ética entendida como bien común, así de simple, ¿no? No moral, ¿no? Porque la moral tiene que ver con un consenso social respecto a lo que está bien y a lo que está mal. Y la ética no es lo mismo que la moral. La ética tiene que ver con el bien común, tiene que ver con no generar el daño a los demás, ¿no? Entonces, el paradigma comprensivo, la investigación social cualitativa entendida desde este paradigma comprensivo, es una postura ética, o exige, demanda una postura ética. ¿Hay quien no? Pues sí, hay quien no. Hay quien la utiliza para lo que pues no está lindo, pero en general tiene que ver con una serie de posturas éticas en todo el proceso de la investigación, incluso en la forma en la que interactuamos con las personas, en tener muy claro que los sujetos no son objetos, que nuestro objeto de estudio es la diversidad cultural y las expresiones culturales de las personas, no las personas, que nuestro papel como investigadores nos pone en una posición de poder, por ejemplo. Por eso, dentro del paradigma comprensivo, es que cada vez se apunta más como técnica a la investigación-acción, como estrategia, ¿no? En donde quien investiga ya no es él o la investigadora que va a llegar a decirles quiénes son y cómo son y todo este asunto que ha pasado tantísimas veces en la antropología, sino como un recurso de los colectivos, ¿no? Como un recurso social, o sea, como ponerse a las órdenes y al servicio
de los grupos y de los colectivos que por alguna razón determinan que quisieran hacer una investigación sobre algún fenómeno que ni siquiera yo voy a elegir, sino los colectivos, ¿no? O yo como parte de mi propio colectivo. Hacia allá va el paradigma comprensivo, cada vez se aleja más de la idea verticalizada de la investigación y de ejercicio de poder, cada vez se aleja más, al menos en las reflexiones, de estos élites académicas, ¿no? Eh, cada vez tiene más que ver con el compromiso con los fenómenos que estudiamos y nuestra neutralidad no solamente no la pretendemos, sino que definitivamente nos posicionamos fuera de eso. No somos neutrales, ni pretendemos serlo, ni deseamos serlo, ¿no? Ese es un resumen súper condensado y espero que en las preguntas pueda ser de más ayuda el que pueda explicar ya sobre exactamente lo que les haya interesado. De todos modos, bueno, pues quedará el video para que lo puedan ver tantas veces como quieran y pueden entrar a mis clases en la ENA. Como la educación pública para mí es una misión, no una misión, un deber, no una misión, porque eso es como si me hubieran llamado y yo, o sea, es una de mis causas, digamos, una de mis banderas, entonces siempre en mis clases acepto oyentes cuando no son personas inscritas en la escuela, mis clases siempre están abiertas a los estudiantes cuando son en escuelas públicas y pues ahí podremos ver varias cosas, ¿no? Y siempre les paso material y demás. Pero bueno, por lo pronto podemos comenzar con un diálogo, si me lo permites, Blanca. Claro que sí. Muchísimas gracias, Tania. Pues no hay tantas preguntas, pero sí tenemos 46 personas que nos han acompañado casi todo el tiempo. Entonces, bueno, los invito a que si tienen dudas, comentarios, adelante. Tenemos este espacio para todos ustedes. Hay varios saludos, agradecen la plática. Luis Gerardo Cisneros nos pregunta o pide un ejemplo de esa supuesta neutralidad científica. No sé si quieres responder eso. Pues hay muchísimos ejemplos, ¿no? O sea, a ver, déjame, pienso. El considerar, por ejemplo, que puedes hacer un estudio sobre, no sé, sobre casos tan terribles como la esterilización forzada a mujeres de pueblos originarios y estar tú haciendo tu investigación sobre, no sé, sobre la relación de la medicina alópata en esa localidad y con esta gente y no mencionarlo, o mencionarlo así como fríamente y no tener una postura de denuncia y de demanda con el pretexto de soy académica, yo no me meto en esas cosas, ¿no? La neutralidad académica, híjole, o sea, ha dado horrores, ¿no? Y no solamente en México, hay muchísimos ejemplos. Claro, y que ser neutrales o defender cierta neutralidad no te exime de tener una postura también frente a un evento específico, ¿no? Pues es que en realidad siempre la tienes, ¿no? Claro. La neutralidad es como la objetividad, o sea, es una pretensión, porque en realidad no es cierto, la tienes, nada más que no la dices. Entonces, en la investigación social cualitativa hay que evidenciarla, o sea, sí, la decimos de entrada, ¿no? ¿Por qué? Porque de todos modos la tenemos y decirla por lo menos le permite a los lectores o a quienes conocen nuestras investigaciones posicionarse frente a ella, ¿no? Y saber también desde dónde partimos. Claro. A ver, continuemos. Miguel Ángel Escobar hace dos preguntas, varias, las leo todas y ahorita platicamos. Dice, ¿puede existir un punto de encuentro entre ambos paradigmas que se presentaron? Pregunta, bueno, si quieres contestar. Sí, mejor una por una. No, no, pero sí, a ver, te cuento. Yo creo que el problema es que se ha creído que hay un pleito entre las técnicas
Y en las técnicas, como lo dije, no hay conflicto. O sea, utilizar técnicas las técnicas son instrumentos de obtención de información, básicamente, ¿no? Entrevistas, cuestionarios, grupos focales, no sé. Las técnicas obtienen información cuantitativa o información cualitativa, o de ambas. Y una investigación puede hacer uso de técnicas de ambos tipos para obtener información de ambos tipos. Ese no es el problema. El problema es cuando tú planteas la investigación desde un paradigma o desde el otro. Y ahí sí, a mí me parece que son incompatibles. Porque ¿cómo haces que sea compatible el presupuesto de objetividad y el de intersubjetividad? O sea, tú no puedes pretender la objetividad al mismo tiempo que pretendes la subjetividad, ¿no? Hay algunos intentos, pero siempre a nivel de técnicas, como la triangulación, ¿no? Metodológica, que pretende conciliar, pero lo que acaba conciliando son técnicas y estrategias, no el planteamiento completo de la investigación. Entonces, la investigación se plantea desde cierta postura sobre la generación de conocimiento y eso es incompatible. O creo que mi investigación tiene que ser ética y no neutral, o creo que tiene que ser neutral y no ética, ¿no? Ya la fantasía que yo me haga respecto a la neutralidad o al compromiso, porque también del lado del compromiso uno puede estar fantaseando, es otra cosa, ¿no? Pero esa es una postura y es una postura que uno elige o bueno, o que idealmente tendrías que elegir, porque más bien está dada y nunca la cuestionamos, y no, o sea, como que la hemos normalizado, ¿no? Un ejemplo que yo pongo es que el paradigma explicativo es como el patriarcado. De hecho, tiene que ver el patriarcado con el paradigma explicativo, ¿no? Es como eso, o sea, es una estructura dentro de la cual nos hemos formado y que de repente ni vemos y normalizamos. Y cuando llega alguien y dice, oye, puede ser de otra manera, nos escandalizamos, ¿no? Es muy parecido. Entonces, el paradigma interpretativo, crítico o comprensivo es una forma diferente de entender la generación de conocimiento y la investigación. Entonces, no, para mí no es compatible. Como soy cualitativa, no te lo puedo decir tajantemente porque en una de esas descubren una forma, ¿no? Pero por ahora no la veo. Y en mi caso, no solamente creo que son incompatibles, sino ni siquiera me parece deseable volverlo compatible. Eso te respondería. Que me gustó mucho cómo iniciaste la conferencia, Tania, con el concepto de paradigma, porque precisamente Thomas Kuhn desarrolla toda esta discusión de la traducción o de la inconmensurabilidad entre los paradigmas y generalmente dice algo como lo que acabas de responder, ¿no? Que no es fácil encontrar las conexiones o esa traducción o esas equivalencias, más bien son un mundo por sí mismo cada uno. Sí, yo te diría en términos antropológicos, pues que es una cosmovisión, ¿no? O sea, es una manera de entender, porque al final esta postura, cuando tú haces un ejercicio de reflexión profundo de tu quehacer investigativo y, y te clavas en estas cosas, no solamente tienes una postura respecto a la investigación, sino que acabas teniendo una postura en la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa que a mí me gusta mucho de la investigación social cualitativa es que admite la contradicción, porque pensar complejamente implica admitir la contradicción, ¿no? Es decir, cuando simplificamos la realidad, lo que hacemos es dialéctica, en el mejor de los casos, porque luego ni dialéctica hacen, ¿no? Pero vamos a suponer, en el mejor de los casos, la dialéctica es tesis y antítesis y hacemos una síntesis. Y en la síntesis se pierde la contradicción. Eliminamos las contradicciones para que pueda haber una síntesis que es compatible, ¿no? El problema es que las contradicciones luego son lo más interesante, ¿no? Y en la investigación social cualitativa lo que hacemos es intentar pensar complejamente. Y pensar complejamente implica admitir la contradicción. La contradicción es parte del fenómeno social. Los productos puros enloquecen, decía James Clifford, y lo dije, lo traigo desde ayer eso, ¿no? Y resulta que es maravilloso porque se vuelve humanista el asunto, ¿no? Y ético, en el sentido de
que si tú piensas complejamente es más difícil categorizar a las personas de una manera, es decir, una persona que ha cometido un crimen no es solo su crimen. Puede ser muchas cosas, ¿no? Que te sorprendan. Entonces, por eso digo, cuando dicen, es que Hitler amaba a sus perros, yo digo, pues sí, o sea, y, ¿no? O sea, es que los seres humanos somos bien complejos, no somos buenos, 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 malos, 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 o sea, esa visión maniquea que se maneja finalmente en la investigación explicativa. En el cualitativo social, en el social cualitativo, en el paradigma interpretativo crítico, la complejidad está justamente en esta contradicción y en una cosa que los antropólogos decimos mucho, pero que luego no llevamos a la práctica, que es la normalización de la diversidad. Fíjate, ya ni digo el respeto, porque antes yo decía el respeto y el amor a la diversidad, pero llegó un punto en que me cayó el 20 y dije, no, ni siquiera es el respeto y el amor, hay que volverlo lo normal, la norma, que la diversidad sea la norma, ¿no? Para mí es un antivalor a raíz de todo esto, porque por esto que decías de si es un mundo totalmente diferente, yo a raíz de todo esto he llegado a cosas como, por ejemplo, para mí el todos somos iguales es una aberración. O sea, no, para mí al principio no tendría que ser todos somos iguales, sino todos somos diferentes y está bien que así sea. ¿Por qué tendríamos que ser iguales? Qué bueno que somos diferentes, ¿no? Bueno, eso te lo permite la investigación cualitativa, no la otra. La otra te pone a elegir y te descarta las anomalías, ¿no? Las contradicciones y las ponemos en el margen de error y ya nadie se enteró. Y las invisibilizamos, Totalmente. ¿no? La Entonces, investigación es compleja, ¿no? claro, por ejemplo, yo pienso que muchas posturas de pronto que, que, que llaman hasta la violencia, ¿no? Porque nos ponemos en polos tan separados. Y con esto no estoy hablando de, ay, vamos, no nos peleemos todos, no, o sea, no es una actitud así de chafa ni de tonta, sino como una reflexión realmente a, a que no entendemos o no lidiamos bien con la contradicción, ¿no? Entonces, cuando yo oigo cosas como, pues es que tiene perros y gatos, pero come carne, es un horror, no, es que los seres humanos somos muy complejos, ¿no? Y tú no puedes eh, creer que una persona va a hacer una sola cosa. Puedes, sí, a lo mejor invitarme como a pensar las cosas de otra manera hasta que yo llegue a una postura diferente. Pero descalificar mi amor por mis gatos o mis perros porque como carne es súper simplista, ¿sabes? O sea, es mucho más complejo que eso. Y como eso, un montón de posturas actuales como pues muy poco reflexivas, me parece, ¿no? Pues justo sobre eso hay una pregunta de Felicia con doble C. Dice, Uh-huh. ¿es lo mismo la investigación-acción y la antropología militante? No, no es lo mismo, pero la investigación-acción es militante. O sea, ¿no? Digamos que la investigación-acción tiene que ver con una propuesta metodológica que incluye estrategias y que incluye técnicas para hacer investigación. Pero no es toda la antropología, o sea, no para hacer, digamos que la investigación-acción está dentro de lo que se llama antropología militante, ¿no? Es una de las estrategias y una de las formas más acabadas, pero no es la única. La antropología militante tiene que ver justamente, y tampoco está acabada la discusión, con la reflexión sobre si hay una forma de hacer antropología que milita o no, ¿no? O sea, y esa es una clase que yo abrí en la ENA y que me encantaría volver, que ahora no la propuse en las optativas y demás, porque me parece que sí es una clase que requiere de la presencialidad, ¿no? Porque justamente es una reflexión que nos debemos y que tenemos que empezar a profundizar. En algún momento invité a Carlos a una de esas sesiones, justamente de antropología militante, como para reflexionar
¿qué nos hace militantes? ¿Qué nos hace antropólogos? Porque definitivamente no es, o sea, ser antropólogo no te hace militante y ser militante no te hace antropólogo. ¿Puede ser ambas cosas? Sí. Ahora, ¿tu militancia tiene que ver con la antropología o no? ¿Y cómo la llevas? ¿No? Entonces invitamos a personas que hablaban, entre ellos Felicia invitó a una maestra, que ahorita se me fue el nombre, pero que justamente nos platicó sobre su militancia respecto al derecho de los animales, ¿no? Y su militancia respecto al rescate de personas desaparecidas, ¿no? Y al feminismo. Entonces, ¿cómo conciliaba estas cosas con su quehacer antropológico? ¿No? O si tenían que ver, o si las llevaba por caminos aparte, ¿no? O qué onda. No sé si te respondí, Felicia. Espero que sí, yo creo que sí. Bueno, hay muchas preguntas, están llegando. Miguel Ángel otra vez pregunta, ¿no tendría, bueno, más allá de la construcción de un método, ¿no tendría que hablarse también de la construcción de nuevas técnicas y el dominio magistral de paquetería de análisis como Atlas T9? No, o sea, bueno, yo pienso que no, más que de metodologías, no. Yo pienso que hay que construir métodos. Porque nosotros no tenemos un solo método y ¿para qué queremos un solo método? Hay que construir métodos. Y dentro de los métodos, o sea, los métodos son como, el método es como el camino completo, con todas las estrategias y con todas las técnicas. Entonces, dentro de los métodos sí hay una creación de técnicas nuevas. Y por ejemplo, con este rollo de la pandemia, pues es inevitable pensar, ¿no? En la necesidad que hemos tenido, de hecho yo tengo varios tesistas ahora, y cómo han tenido que transformar su trabajo e idear nuevas estrategias para obtener la información a distancia, ¿no? Y eso tiene que ver con toda una discusión, porque no es nada más así como, ay, voy a usar el Facebook, o sea, no, espérate, ¿no? ¿Esto qué tiene que ver? ¿Y qué onda con el concepto de territorio y de identidad y de pertenencia? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces hay toda una construcción conceptual asociada a la generación de nuevas técnicas y la utilización de estas herramientas como el Atlas T, a mí me parece pertinente cuando es pertinente, que eso es otra cosa que yo les digo, ¿no? Atlas T es un procesador, digamos, de análisis, para hacer análisis cualitativo, de información cualitativa, ¿no? ¿Cuál es el problema? Cuando tú tienes muchísima información cualitativa, te sirve tener un programa como Atlas T, porque te permite hacer este análisis más funcional. Pero cuando tú hiciste una investigación donde tienes a 5 personas, no necesitas un software para hacer análisis cualitativo. ¿Y por qué lo digo? Porque entonces imagínate, toda la investigación cualitativa estaría supeditada al acceso a estos recursos. Y hay muchas personas que no tienen acceso a estos recursos. No podemos hacer nuestra investigación, o sea, no podemos generar propuestas sin tomar en cuenta estas cosas. Entonces, a mí me preocupa siempre cuando dicen, es que Atlas, no, para hacer investigación social cualitativa no son imprescindibles estos recursos. Ayudan, sí, pueden ayudar para cierto tipo de estudios. Ahora, también hay que saber hacer investigación cualitativa y plantearla porque eso no te lo va a hacer el Atlas T, ¿no? O sea, sirve para lo que sirve. De todos modos, tienes que saber cómo plantear la investigación para saber cómo dentro de tu metodología entra el uso de este software, ¿no? Como una estrategia más en el tratamiento de la información. Claro, ahí veo el valor de estas charlas que nos estás dando, porque no es nada más cómo procesar datos, cómo organizarlos, es mucho antes de eso, cómo plantear tu tema. Mucho antes y en todo el transcurso. Fíjate, hay una cosa bien curiosa, un ejemplo que yo uso, que es una experiencia que yo tuve. Antes de este etiquetado de los alimentos, hace como 10 años, hubo un intento antes para los etiquetados, ¿no? Para cambiar, o bueno, para poner algún tipo de etiquetado como el que ahora está. Y hicieron un estudio enorme, o sea, entrevistaron, pero de verdad hicieron miles de entrevistas a productores y a consumidores de diversos productos, ¿no? Pero y utilizaron Atlas T.
para procesar toda esta información. Pero resulta, fíjate, el error tan tonto, ¿no? O sea, un primer error tan tonto, que es básicamente técnico, pero que echó a perder todo este estudio, fue que no hicieron las mismas preguntas a los productores que a los consumidores. Entonces, a la hora de tratar de hacer comparaciones, ¿cómo hacías el estudio comparativo? Si no habías preguntado lo mismo, ¿no? Ese fue un primer problema. Y el segundo problema, que ahí fue donde me llamaron a mí, me contrataron y yo me arrepentí 1000 veces de haber aceptado, porque terminé haciendo el análisis leyendo las 2000 y pico de entrevistas, ¿no? Porque no había manera de procesarlas de otra manera, de tan mal que estuvo planeado el asunto. Pero una cosa curiosa que yo noté mientras leía las entrevistas y demás, es que había una opción que le llamaban el semáforo nutricional, y entonces era que en lugar de los etiquetados que vemos ahorita, parecieran un semáforo que dijera este alimento es verde, este alimento es amarillo y este alimento es rojo, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención que Coca-Cola estuviera muy conforme, o sea, apoyara el semáforo, ¿no? Y que los productores de leche de Torreón y de esa zona estuvieran en contra del semáforo. Y entonces yo dije, o sea, fíjate, hasta eso tiene que ver con que analices y no se lo dejes todo a los software, ¿no? No puede haber algo bueno si lo quiere Coca-Cola, nutricionalmente hablando, ¿no? O sea, si Coca-Cola está contento, aquí hay algo más. Y efectivamente, lo que pasaba era que en el famoso semáforo se tomaba en cuenta, o sea, asignaban como una cierta numeración. Entonces, si un alimento tenía azúcar y tenía grasa y tenía no sé qué, le sumaban y le daba rojo, o le daba naranja, o le daba verde, ¿no? Y entonces resultaba que la leche entera era rojo porque tenía azúcares y tenía grasas, pero Coca-Cola era amarillo. Entonces Coca-Cola decía, bueno, pues no está tan mal como rojo, ¿no? Pero imagínate, o sea, lo que estabas diciendo era que Coca-Cola era más saludable que la leche, ¿no? Que bueno, que ahora seguro ninguna es saludable, pero ese es, por ejemplo, un error cometido por utilizar un software confiando en que el software te va a hacer todo y que no le tienes que meter tu cabeza, ¿no? O, por ejemplo, en ese mismo estudio no tomaban en cuenta que no importa, y creo que eso todavía no se ha tomado en cuenta, no es que no importe, sí sirve el etiquetado que pusieron ahora, pero, por ejemplo, ¿cómo vas a evitar que los chavitos compren pingüinos y les regalan cositas que les llaman la atención, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, da lo mismo el etiquetado. La gente y uno mismo, eso yo lo supe porque yo compraba pingüinos porque regalaban unas cositas que me gustaban y yo no era niño, ¿no? Entonces debe ser mucho más grave. Bueno, eso. Cristina HB y la Negra Hermosa tienen comentarios parecidos, entonces los voy a leer juntos. Dice, Cristina dice, buenas tardes, quiero felicitar a la ponente y también solicitarle si puede ampliar su explicación sobre la nueva forma de plantear la pregunta de investigación. Y dos, si podría compartir bibliografía clave sobre este tema tan interesante. Bueno, primero, lo primero es que sin pregunta de investigación no hay sentido de investigación. Y eso es otra cosa que no nos dicen, ¿no? Casi siempre cuando vemos tesistas les preguntas, ¿y por qué vas a hacer eso? Porque el tema me gusta. Ajá, pero ¿cuál es tu pregunta? Si no hay una pregunta, no hay investigación. ¿Cómo para qué haces una investigación si no tienes una pregunta, ¿no? Ese es uno. Segundo, esta pregunta de investigación tiene que ser una real pregunta de investigación. Es decir, yo debo de preguntármelo en serio, ¿no? Y no esto que hacemos mucho como lo que yo contaba, de ¿acaso hay pluralismo médico en Santa Mónica? Pues no inventes, yo lo sé, lo sabe todo el mundo, nomás hay que ir, ¿no? O sea, no hace falta una investigación, no hace falta todos los recursos de una investigación para decir eso. Entonces es muy importante hacer una pregunta de investigación, que sea una real pregunta de investigación. ¿Cómo podemos llegar a esta pregunta de investigación? Haciendo un ejercicio reflexivo
de nuestros axiomas, es decir, de estas cosas que nosotros ya sabemos sobre el tema. Primero asumiendo que sabemos cosas sobre el tema, ¿no? Dejando este rollo de, ay, no, yo no sabía nada. No, sí sabemos. ¿Qué sabemos? Entonces, yo sabía que había pluralismo médico. También sabía, o sea, sabía que en Santa Mónica Maxtla convivían diferentes recursos, sistemas médicos, y que la gente los utilizaba todos. También sabía que aunque hubiera toda una discusión a nivel de los sistemas, es decir, que las instituciones oficiales de medicina estuvieran peleándose con las otras y estuvieran diciendo eso sí sirve, esto no sirve, esto lo certifico y demás, a los usuarios esa discusión les tiene sin cuidado y utilizan los recursos de todas. O sea, yo sabía que era a nivel de los usuarios. Y también sabía, por la bibliografía y demás, que se clasifican las enfermedades de cierta manera en frías, en calientes, y que hay enfermedades para las que se considera mejor un tipo de terapeuta que otro, y que esto estaba involucrado en el uso. Pero yo no sabía qué era lo que hacía posible en Santa Mónica un uso tan intenso, porque además es como de llamar la atención que a todo le hacen, ¿no? Y que todos curan. Y lo que hice fue plantear la pregunta de qué es lo que hace posible este pluralismo médico. Más allá de estas cosas que yo ya sabía, ¿qué más hay? ¿No? Y el resultado de mi investigación fue dos conceptos, fe y don, el don y la fe, ¿no? Pero el don como el don que hereda la gente o el don que tiene la gente para curar, que esa es una idea que se tiene en muchísimos lugares, pero curiosamente en Santa Mónica, no solo los médicos alópatas también se considera que nacieron con el don. Cualquier persona que se dedique a curar de la manera en que sea, es porque nació con el don. Es por eso que son también recibidos en la comunidad los médicos alópatas, porque de entrada la gente considera que heredaron el don, aunque se hayan formado en la escuela y los otros se formen con el tío, ¿no? Ese es un regulador, el que permite que entren. Ahora, cómo regulan cuando les funciona o no un médico de la clínica? Con el concepto de fe. Pero no es fe en el médico y en la curación, sino que el médico tiene que tener fe en lo que hace. Entonces, cuando el médico empieza a maltratar a la gente o a no tratarla adecuadamente, la gente empieza a decir, es que no tiene fe. Y si el médico no tiene fe en su curación, no te puede curar. Entonces empiezan a dejar de asistir con él. Y estos son los dos reguladores culturales que hacen que en Santa Mónica se pase de un sistema médico a otro. A veces, o sea, de entrada lo aceptan, pero luego lo van regulando según se comporta el médico, ¿no? Y otra cosa interesante es que el sistema médico alópata, biomédico, es la alternativa en Santa Mónica y no al revés, ¿no? O sea, porque hay una idea extendida a partir de los modelos médicos de Menéndez, de Eduardo Menéndez, que después él amplió la idea, la cambió, pero ya sabes, como siempre los discípulos, algunos se quedan en el viaje y lo defienden más papistas que el Papa, y uno de los problemas es considerar como alternativa al biomédico a todas las otras medicinas, cuando en realidad hay lugares donde no son la alternativa, ¿no? Es lo que hay y la alternativa es la otra. Eso. Entonces, si quieren un ejemplo así como verlo más paso a paso, cómo construyes la pregunta de investigación, mi tesis doctoral que se llama Cuando se tiene fe, así ponen Cuando se tiene fe y mi nombre, y les va a aparecer en la UNAM gratuita, no la lean toda porque no, por favor, pero hay una parte donde yo explico en el planteamiento del problema cómo voy de axioma en axioma hasta construir la pregunta de investigación. Entonces, quizá revisar eso te serviría. Y bibliografía. Hay mucha bibliografía sobre investigación cualitativa, pero que se refiere básicamente a las técnicas y no a esta manera de entender la investigación. En esta manera de entender la investigación tenemos, en la metodología específicamente, tenemos a gente como Miguel Enrique Migueles, Miguel, ay, ya se me olvidó. Bueno, ahorita me acuerdo. Que tiene un libro que se llama Comportamiento Humano, entre otros,
Y él es muy interesante porque aunque no tiene exactamente, no coincido con toda la postura, él hace un esfuerzo muy grande para aterrizar todas estas ideas a la metodología, que eso es lo difícil, porque todas estas ideas las tenemos, hay mucha gente que las está elaborando, pero a la hora de bajarlas a la investigación, y en serio, ¿cómo hacemos la investigación? Pues ya cuesta más trabajo, ¿no? No me gusta recomendar mi tesis, pero la verdad es que sí, mi tesis lo que fue es un esfuerzo por mostrar que se podía hacer investigación de esta manera, entonces podría servir también. Y definitivamente Rosana Guber, pues es la reina de todas las reinas de la investigación social cualitativa así entendida, entonces todos los trabajos que se encuentren de Rosana Guber, desde El salvaje metropolitano hasta los montones de artículos que pueden encontrar en internet, son recomendables, por supuesto. Perfecto. La tesis ya busqué ahorita rápido el enlace, ya está en el chat, en los comentarios, para quien quiera conectar y descargarla rápidamente. Bueno. La negra hermosa dice, Tania, me encanta escucharte y agradezco un chorro la claridad de tus ideas. También pedía un poco de bibliografía y nos dice, ¿podría compartirnos textos que ayuden a entender mejor y orientar nuestras investigaciones en el paradigma comprensivo o interpretativo crítico? Sigo. Gabriel Hernández dice, ¿podría proporcionar ejemplos de estudios antropológicos o de ciencias sociales en los cuales se aplique la metodología social cualitativa? Pues otra vez Rosana Guber. ¿No? Creo que sí. Miguel Martínez Migueles. Y bueno, yo creo que así como estudios antropológicos donde se aplique, eso es lo que es difícil de encontrar, ¿no? Como aterrizado. Ahora, trabajos de reflexión sobre esto desde la antropología, hay varios interesantes. Luis Galindo, como Sabor a mí, se llama su libro, por ejemplo. La sociocibernética de segundo orden, de Jesús Ibáñez, todo lo que se encuentren de Jesús Ibáñez es una maravilla también, pero eso es más teoría y reflexión epistemológica que haberlo aterrizado en una investigación. Por eso el reto de aterrizarlo es pues lo que a mí me ha mantenido ahí, ¿no? Y no, por supuesto no soy la única, pero hay poco en realidad. Daniel OW dice, ¿cómo se relaciona la estética y la ética? No, bueno, pues esa es otra plática, ¿no? Y invitamos mejor a un filósofo, porque sí, pero está complejo. Ahí sí paso. Además, bueno, todavía faltan 2 conferencias más, seguro saldrán ideas o se irá aclarando un poco. Marcelo Marquís dice, puede no haber hipótesis en el proyecto de investigación? No solamente puede, sino que es deseable, ¿no? Esto es bien polémico porque genera mucha bronca a las personas que están formadas como más tradicionalmente o que se mantienen en el paradigma explicativo y les molesta muchísimo, ¿no? Y defienden así como la hipótesis y demás, pero en realidad para mí lo mejor es no utilizar hipótesis, porque las hipótesis, incluso cuando las planteas bien, cierran el camino de investigación, entonces no permiten que encuentres muchas cosas, ¿no? Porque tú haces una pregunta y pones respuestas hipotéticas, incluso condicionales cuando están bien planteadas, es decir, si pasa esto, sí pasa tal, y si no pasa esto, tal, ¿no? Pero incluso así, los caminos que sigues están como marcados para que tú vayas descartando, a veces inconscientemente incluso, todo aquello que contradice lo que quieres, a donde quieres llegar. Eso es lo que explica que cuántos exámenes han visto de ciencias sociales. El estudiante diga, y no, mi hipótesis no era eso. No, o sea, porque a lo mejor en el camino descubrió que no era eso y lo que hizo fue cambiar la hipótesis, porque pues está mal visto, por alguna rarísima razón, porque en realidad también es conocimiento llegar a la conclusión de que no era por ahí, ¿no? Pero por eso yo no solamente creo que se súper puede cuando utilizas axiomas que son los presupuestos de investigación. Y hay instituciones que ya te dan la opción.
O sea, hay instituciones que ya ponen hipótesis o presupuestos de investigación. Y cuando esto es así, yo siempre opto por los presupuestos de investigación y nos olvidamos de las hipótesis. Cuando nos las exigen, porque no hay que olvidar que este es el paradigma hegemónico y que hay muchas instituciones, empezando por el CONACYT, que lo exigen, pues negociamos, ¿no? Y lo que yo hago es decirles a mis alumnos, bueno, pues pónganles una hipótesis, pero ustedes aprendan a no restringirse esa hipótesis, porque si tú ya vas con una idea preconcebida, te pierdes de un montón de cosas. Entonces, sí, Marcelo, sí puedes eliminar la hipótesis, yo te ayudo, porque sé que además esa es una preocupación que tienes desde hace un rato. De hecho, la negra hermosa le contesta, dice, en lugar de hipótesis, Tania usa axiomas a partir de los cuales va construyendo la investigación. Yo lo aprendí de ella, aprendí con ella y me encantó. Y también la negra hermosa dice que nos faltó la segunda parte de su pregunta, perdón. Dice, ¿qué textos y autores te ayudaron a ti, Tania, específicamente, cuando estuviste en crisis para recorrer ese camino de reflexión y acción que te llevó a reorientar tu pregunta de investigación? Jesús Ibáñez y sus discípulos, ¿no? O sea, fue por donde llegué, porque me encontré un libro que se llamaba Del sujeto al algoritmo, una cosa así, y ahí fue que me clavé en todo el asunto de lo que él llama sociocibernética de segundo orden, ¿no? Que sería el paradigma interpretativo, digo, comprensivo, ¿no? Que a lo mejor acabo en eso mismo. Pero sí, Jesús Ibáñez me parece una maravilla. Y bueno, él ya murió, es español, pero dejó toda una escuela, donde están Fernando Conde, donde está Andrés Dávila, pues hay varios, ¿no? Pero si buscas Jesús Ibáñez, otro librito que me encantó y que me cambió, que me movió muchísimo, es de otro Ibáñez, pero que no es pariente, que se llama Tomás Ibáñez. Y que escribe un libro que se llama Municiones, que no me acuerdo del título, pero el subtítulo es Municiones para disidentes. Y es una maravilla también, ¿no? Que tiene como toda una discusión sobre este asunto. Ok, Israel Amador dice, hola, ¿es diferente el formato en el que se presenta una investigación cualitativa y una cuantitativa? Me llamó la atención la parte en la que mencionas que cada investigación comienza con la construcción de su método y quisiera preguntar si al crear un método específico para cada investigación, esto repercute en un formato de presentación específica para cada investigación o es necesaria adaptarla a un modelo. Mira, lo que sucede es que las ciencias sociales surgen como disciplinas después de las otras, ¿no? Que son las que ubican al método científico como tal. Es por eso que las ciencias sociales intentan todo el tiempo ajustarse al método científico, pero nunca lo logran y medio lo parchan y no hacen la reflexión y entonces pues ahí andamos haciendo malabar y medio, ¿no? Porque queremos a fuerza tener un método que tiene como centro la comprobación cuando nosotros no podemos hacer experimentación reiterada que nos dé el mismo resultado. Entonces, como que medio hicimos ahí un pegoste rarísimo, que es lo que hace que los científicos no nos consideren científicos, ¿no? y que es lo que hace que en las ciencias sociales haya poca generación de conocimiento, lo que es una tristeza, y que es lo que hace que luego nos anden queriendo desaparecer porque dicen que no somos útiles. Yo creo que servimos, o sea, creo que somos no útiles, fundamentales, pero sí creo que tenemos que empezar a generar conocimiento y que para hacerlo tenemos que renunciar al famoso método científico y crear y ponernos a construir método. Es a lo que me refiero, construir métodos en cada investigación. El método no es que una investigación empiece con el método, sino que el método lo es todo. En la investigación cualitativa, el método es todo el camino a seguir desde que planteas una investigación hasta que la acabas. Y hay una sección que llamamos metodología, que es el estudio del método, o en realidad la explicación de tu método. Pero en esa explicación tú tendrías que narrar hasta cómo te planteaste la investigación, por qué, de dónde partiste para plantear esa investigación y cuál fue toda tu estrategia para llevarla a cabo.
Entre otras cosas, la obtención de información, el resguardo de la información y el análisis de la información. Ahora, o sea, un formato diferente, pues, ¿formato en qué sentido? Las secciones que tiene un proyecto y demás, pues eso lo vamos a ver la siguiente sesión, cómo hacer un protocolo de investigación cualitativa. Cada institución determina cómo son sus protocolos y para mí es un misterio. Yo sigo diciendo hasta la fecha que sospecho que hay como un castigo como en las revistas al que se portó mal o algo que lo ponen a hacer los horóscopos, ¿no? Siento que en las instituciones alguien que faltó, órale, hazte el protocolo, ¿no? Porque no tiene lógica y porque nadie me explica por qué ponen una cosa antes que la otra y demás. Entonces, lo que yo suelo hacer, y lo que voy a hacer la próxima conferencia, es enseñarles cómo yo les enseño a mis alumnos a hacer un método con una cierta lógica. Porque pienso que el entender, o sea, el que sea lógico, ayuda muchísimo a comprender cómo hacer investigación, ¿no? Es lo mismo que la citación. Cuando se quejan tanto de APA, yo me muero de la risa porque APA es el formato más fácil de todos los que hay. No sé por qué lloran tanto en internet, porque APA es el más fácil. Hay otros que sí son una tortura. ¿Por qué nos parece dificilísimo? Porque nadie nos explica por qué. Y no hay nada más difícil que hacer algo sin entender por qué lo hacemos. Pero hay explicaciones, ¿eh? De por qué va un punto y no una coma, o de por qué va primero el autor y luego el año. O sea, y cuando uno entiende eso ya se vuelve súper sencillo. Entonces lo mismo pasa con los protocolos. Cuando tú entiendes las secciones y qué contienen y de qué se trata y llevan un orden lógico, se te vuelve mucho más fácil. Ya si después tú lo acomodas como la institución en cuestión te lo pida, esa es otra historia y no tiene importancia. Pero aprender a hacerlo de cierta manera te ayuda. Y sí es un formato en particular, pero no es el único, ese es el que yo uso y se los compartiré con mucho gusto, pero no es el único. Perfecto. La conferencia de la próxima semana, martes 23 de marzo, se titula Diseño de Proyectos de Investigación Social Cualitativa. Entonces no se lo pierdan a la misma hora. Y bueno, para terminar, hay una pregunta más. Hay muchos agradecimientos y Chris Roth dice, ¿cuál es la postura que consideras que el artista plástico interesado en investigación de arte prehispánico de su localidad debería tener frente al arte contemporáneo para espacio público? Saludos desde la NPEG La Esmeralda. Wow, pues yo creo que eso requiere de toda una conversación, ¿no? Porque o sea, la ética es individual e intransferible, ¿no? Es decir, yo no te puedo decir cuál debería de ser tu postura ética, porque la postura ética es algo que tiene que ver con tu forma de entender el mundo y obviamente con el bien común, ¿no? Entonces no te lo puedo transferir. Lo que sí te puedo decir es que no existe, o sea, yo no te podría decir que es más ético interesarte por el arte prehispánico que por el arte contemporáneo, ¿no? Porque no pasa por ahí la ética. La ética pasaría por para qué quieres hacer lo que quieres hacer respecto a la gente con su, ¿cómo se llama? Con sus recursos, pues, ¿no? Se me fue ahorita el nombre, pero además creo que tú eres especialista en eso, Blanca, ¿no? O sea, ¿cómo sería ético utilizar el patrimonio, ¿no? O aludir al patrimonio de la gente, a la historia de la gente, aunque tampoco es la historia así lineal, pero ¿cómo aludir a ello o utilizarlo éticamente? Me parece que esa sería la pregunta más que otra cosa. Pero de todos modos, lo podemos platicar. O sea, me encuentras y lo hablamos y ya vemos exactamente qué es lo que te interesa y de qué manera te puedo ayudar. Sí, suena un tema súper interesante, ¿no? Arte prehispánico al arte contemporáneo. Mucho que decir ahí. Y bueno, pues Paula Medina dice que muchas gracias. Dulce también dice que muchas gracias por el tiempo. Buenísima la sesión de hoy. Mónica Oribe nos apoya con la bibliografía de Tomás Ibáñez, Municiones para disidentes, realidad, verdad, política. Gracias. Y bueno, pues hoy fue una sesión muy, muy nutrida. Tuvimos
entre 40 y 45 personas viéndonos, más de 50 likes, ¿no? La grabación se va a quedar en la página de Facebook de la ENA-ACDC para su consulta posterior. También no fue transmisión en vivo en YouTube, pero la vamos a poner en el canal de YouTube porque, bueno, sabemos que no todo el mundo tiene Facebook. Entonces ya una vez que esto esté en YouTube es más fácil compartirlo por WhatsApp y por todas partes, ¿no? Y bueno, indicaremos que fue la sesión 1 de 3 para que no nos confundamos. Esto se queda pues como un material que esperamos en verdad que sea útil para todos, estudiantes, no solo de la ENA, quienes nos estén acompañando de otros espacios como la Esmeralda, pues bienvenidos, muchas gracias. Y tenemos durante estos días la transmisión en nuestra misma página, se está transmitiendo el Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología, el COMACE. De hecho, ahorita, mientras Tania nos platicaba, estaba la inauguración de manera simultánea. Entonces, pues también los invitamos. El COMACE tiene sus propias redes sociales, pero la página de la ENA-ACDC también está funcionando como un espacio de difusión. Entonces, los invitamos a estar atentos. Va a haber conferencias y mesas de diálogo súper interesantes. Fíjate que ahorita que mencionas eso, me gustaría también decirles que el próximo viernes, tenemos una mesa en un congreso internacional de masculinidad, ¿no? Yo no lo uso en plural, pero ahí sí lo ponen en plural. Estamos intentando abrir abrir líneas de investigación de algo que nos parece que falta, que es cómo vincular arte y reflexión sobre masculinidad. Entonces tenemos una primera mesa, ya hemos hecho algunos pininos al respecto. Yo hice un monólogo teatral, mi pareja tiene un espectáculo también que aborda el tema, hay participación en una obra de teatro donde la dramaturgista fue la que es hoy directora de la ENA, de la Esmeralda, y bueno, con esos pininos empezamos y ahora hay una mesa que ya logramos en este congreso para empezar a buscar líneas de investigación, abrir líneas de investigación. Los invitamos, nada más hay que registrarse. No tengo ahorita la información, pero igual te la paso, Blanca, para que si se puede compartir en la página, porque sí está. Sí, con confianza, todo lo que haya que compartir, lo compartimos en la página. Ya, la verdad, tenemos muchos seguidores, no soy muy atenta del número, pero la verdad es que sí tenemos, pues ya más de 5,000 seguidores en la página. Creo que es un número que ya, pues ya se nota. Sí, ya es respetable. Entonces, pues todo lo que compartimos ahí, creo que sí ya tiene un alcance, pues ya importante en las redes. Y no quiero que se me olvide otro comentario, bibliografía, súper recomendable, carísimo. Yo lo tengo versión pirata, la verdad. Si lo quieren, yo sí los dejo que lo fotocopien, porque es muy caro, pero es un libro maravilloso que se llama Mis demonios, de Edgar Morin, y que es la biografía, la autobiografía, pero en realidad es muy de reflexión epistemológica. Se lo recomiendo muchísimo. Pues muchísimas gracias, Tania. Creo que para hacer la primera sesión fue muy exitosa con mucha gente. Esperemos seguir así cada martes, porque además cuando programamos esto no me di cuenta que la tercera sesión ya es en Semana Santa. Ah, mira. Bueno, ya se supone que nadie sale porque estamos en pandemia. Bueno, y también creo que al ser ya una semana sin clases, tendremos chance de tener un buen cierre de estas conferencias con mucha gente, ¿no? Que tendrán más tiempo para conectarse. Bueno, y además queda grabado, entonces siempre se puede consultar. Y también la pueden ver desde la playa, pues ¿cuál es la bronca? Desde el celular, donde quiera que estén. No todo es negativo, tiene sus ventajas esto. Totalmente, sí, ya. Donde quiera que estemos, en la montaña, en la playa, en la selva, podemos ver las conferencias. Entonces, pues no hay pretexto. Muchas gracias, de verdad. Nos vemos entonces el próximo martes en punto de las 5 de la tarde. Y pues ya, gracias, Tania, vamos a descansar. Vale, gracias, Blanca, y gracias a todos. Cuídense. Bye, bye.